tal? Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Ortiz Irene, soy alumno de la Facultad de Medicina de la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta es la primera emisión del podcast Mujeres de Ciencia, en el cual nos encontramos con la doctora Liliana Aranda Lara. Ella es doctora en Ciencias de la Salud, con una amplia carrera, una experiencia muy vasta, y hoy nos va a contar un poco de su experiencia. Doctora, bienvenida, un gusto de verdad que nos haya aceptado la invitación, y es muy gratificante el poder estar aquí con usted. Muchas gracias. Aquí estamos para servirles. Bueno, en primera instancia, cuéntenos, ¿qué papel desempeña usted aquí en la universidad como docente? ¿En qué licenciaturas usted trabaja? La docencia que impartimos aquí en la Facultad de Medicina, básicamente, es en las licenciaturas de Bioingeniería Médica, de Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Eso es a nivel de licenciatura, pero el posgrado también lo hacemos en la maestría en Física Médica. Básicamente las materias que impartimos son bioquímica y áreas relacionadas con imagen, por ejemplo, adquisición de imágenes médicas e imagenología, cuyo principio es la física de las técnicas de imagen, por ejemplo, resonancia, ultrasonido, tomografía por emisión de positrones, tomografía computarizada, rayos X, mastografía, fluoroscopia. Me había comentado que usted ha publicado más de 45 artículos a lo largo de su carrera. ¿Podría contarnos un poco sobre esto? ¿Cómo fue que usted se motivó o qué fue lo que le impulsó a poder encaminarse al área de la investigación? Mi formación es bióloga. Desde un principio me interesaba mucho trabajar en un laboratorio, hacer básicamente cosas de virología, por ejemplo. Pero a lo largo de la carrera me di cuenta que podíamos tener como biólogos diferentes áreas de oportunidad, entre ellas, por ejemplo, el efecto de las radiaciones ionizantes en un sistema biológico. Esto se le conoce como radiobiología. Y por eso es que decidí entrar a la maestría en Física Médica y luego hacer el doctorado en Ciencias de la Salud, pero igualmente enfocado en esta área de Física Médica. Básicamente lo que intentaba en su momento era conocer el efecto biológico, ¿no?, de las radiaciones ionizantes. Sin embargo, conforme fuimos haciendo el doctorado, conocí personas que inspiraron o que cambiaron mi perspectiva de la investigación, que hasta llegar a lo que ahorita estamos haciendo. Como bióloga siempre quise hacer cosas de edición genética. Entonces, combiné la radiación ionizante, o si ustedes quieren radioterapia, más edición genética. Ahorita actualmente es a lo que nos enfocamos un poco. ¿Cuál diría usted que ha sido el reto más importante o más desafiante que ha tenido hasta su formación, hasta el día de hoy? El reto más importante, si hablamos desde la formación, es yo creo que darle dirección a la carrera, ¿no? Saber qué es lo que uno quiere. A veces pues no conocemos muchas áreas, ¿no? Y ya conforme vamos más bien a lo largo de o con las personas con las que nos interactuamos, son las que dan, les digo, ese nuevo camino, esas nuevas ideas, nos generan esa nueva inspiración, por ejemplo. Y buscamos entonces, pues sí, ¿no?, poder contribuir a la ciencia con cosas nuevas, estar siempre innovando, por ejemplo. Bueno, realmente este sí es un aspecto muy importante, así como lo comenta, que poco a poco ha sido una evolución en su carrera para darle como ese enfoque. Entonces eso es algo que realmente muchas personas toman en cuenta para poder ver más allá, que no se quedan solo con lo que ven en los libros, sino que buscan un poco más a su interés, digamos, a poder avanzar. Actualmente, ¿en qué proyectos está trabajando? Mire, los proyectos que tenemos han sido muy variados.
a lo largo de, bueno, desde que entré, por ejemplo, a trabajar aquí como investigadora, siempre una limitante, que es, contestaré un poco a la pregunta que me hiciste hace rato, es el área de trabajo. El lugar donde uno puede trabajar es un factor, digamos, importante para poder llevar a cabo la investigación. Es verdad que, o es importante recalcar que para hacer ciencia, para hacer investigación, se necesita pues infraestructura. Para construir esa infraestructura o tener esos equipos, ese material, esos reactivos, pues se necesita trabajar constantemente en colaboraciones, por ejemplo, porque a partir de esas colaboraciones uno puede tener apoyo, ¿no? Pero algo también que es importante saber, que para hacer investigación necesitamos recursos. Y eso es un reto, ¿no? Es un reto porque el recurso hay que participar en diferentes convocatorias, en donde el recurso puede ser muy variable, desde muy poquito, a lo mejor hasta mucho, pero a veces pues somos demasiados ahora, ¿no? Y el recurso para asignar a cada uno de los investigadores que estamos ahorita es difícil. Entonces, digamos, para estas convocatorias tenemos que concursar, ¿no? Y siempre está la incertidumbre. Participo, pero intentarlo, pero eso no asegura que nos den el apoyo para hacer la investigación, ¿no? Porque el recurso es limitado. Eso es la verdad, tristemente es una limitante, pero es un reto. ¿Por qué un reto? Porque cada año que salen nuevas convocatorias tenemos que estar generando nuevas ideas que a lo mejor sean llamativas o que tengan o que cumplan con ciertas características para poder, digamos, que sea aprobada. Una de ellas es el impacto social. Ahora, ¿no? En la investigación que se hace, ¿qué impacto en la sociedad tiene? ¿Para qué lo estamos haciendo? Entonces, es muchas veces lo que a la ciencia básica pues nos limita un poquito, ¿no? Entregar así como ya tener un impacto ya inmediato en la sociedad, pero no es un imposible. Esto sí tiene muchísima relevancia, pues, como sí. La investigación en México sí ha tenido un crecimiento, pero no ha sido como a la par de muchos otros países que están incluso un poco más estructurados o que reciben más apoyo para estas áreas y que pueden tener avances un poquito más rápido, por decirlo así, sí. En el área médica, en diferentes áreas, pero sí o sí es muy, muy importante lo que nos comentas. De los proyectos de investigación, a esa razón por la que te comentaba, de que el recurso a lo mejor no es tan mucho, ¿no? Por decir, es poco en realidad. Empieza uno a ver la manera de cómo tener, por ejemplo, micropipetas, microscopios, centrífugas, en el caso del área de química biológicas, o si ustedes quieren en el área de la salud, pues necesitamos equipo, ¿no? Entonces, en un principio, o desde que inicié la investigación, los proyectos han sido, pues digamos, pequeñitos, ¿no? Pero a lo largo de estos 7 años que ya llevo aquí en la facultad, se ha ido viendo cómo ha ido creciendo vamos a decirlo así, la cantidad de experimentos que se pueden hacer para un proyecto. Imaginemos, en un principio hacíamos 2, 3 pruebitas y ahorita pues ya podemos hacer a lo mejor 10, ¿no? Pero ¿de qué dependió eso? Pues precisamente de la infraestructura que tienes, de la disponibilidad de reactivos. Entonces eso hace que crezca. Y otra, pues las colaboraciones son importantes. Entonces, ¿considera usted que es importante que participen incluso un área multidisciplinaria, por decirlo así, en la investigación? Ajá. Que tengamos diferentes ramos participando. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, aquí en el laboratorio, sí, es muy pequeño, pero básicamente nos enfocamos a buscar estrategias
estrategias terapéuticas, ¿no?, que se puedan aplicar para cáncer. Estas estrategias terapéuticas, por mencionar algunos ejemplos, caracterizamos algunos materiales que puedan tener un efecto sobre las células de cáncer, es decir, que las maten, ¿no? Y estos efectos, a lo mejor químicos, físicos, los aprovechamos. Entonces, construimos a partir de estos pequeños materiales. Les puedo poner como un ejemplo pequeño de un colorante, ¿no? Entonces, estos colorantes se caracterizan para ver qué propiedades tienen, en qué tipo de reacciones se ocupan, o qué tipo de reacciones ocurren con estos materiales cuando interactúan, por ejemplo, con una luz láser. Y entonces se pueden producir radicales libres, ¿no? Estos radicales libres en el interior de una célula pues va a producir un estrés oxidativo y a la larga muerte celular, ¿no? Empezamos así en un principio. Conociendo estos materiales ya pasamos a otra parte, ¿no? Podemos decir que podemos aplicar a lo mejor agentes quimioterapéuticos y probarles o darles otra perspectiva. Es decir, se comportan como agentes quimioterapéuticos, ¿no?, pero también cuando los irradiamos con láser, pues producen radicales libres, y estos radicales libres también matan a las células de cáncer. Esto se le conoce como terapia fotodinámica. Eso. Pero no solamente nos enfocamos a esa parte. Aprovechando, digamos, la formación que tengo de bióloga, utilizamos, les decía en un principio, edición genética. ¿Cómo editamos o aprovechamos esa edición genética para poder mejorar la respuesta terapéutica? Por ejemplo, de un agente quimioterapéutico, de una radioterapia. Insertamos o utilizamos RNAs de interferencia. ¿Cuál es la función de estos RNAs de interferencia? Pues precisamente, por mencionar un ejemplo, un RNA de interferencia pequeño lo que hace es silenciar genes, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las células de cáncer se caracterizan por ser resistentes a ciertos tratamientos. Por ejemplo, son resistentes a la radioterapia, resistentes a la quimioterapia, ¿no? Y entonces buscamos genes que confieran esa resistencia a ese tipo de cáncer. Y utilizando estos RNA de interferencia pequeños, podemos cortar el RNA mensajero de esas proteínas que están enfocadas a la resistencia, y al cortarlas promovemos la sensibilidad de las células de cáncer a las terapias, a los diferentes tipos de terapia. Los más comunes: radioterapia, quimioterapia. Entonces, me decías de qué impacto puede tener que participen varias disciplinas. Muy importante, porque esta parte de que yo les decía de la caracterización de algunos materiales, pues parte de químicos, ¿no? Y luego la parte de, por ejemplo, hacer ediciones genéticas, vamos a incluir a los biólogos, biotecnólogos, ¿no? La parte de la radioterapia, pues incluimos también a físicos. Pues no solo somos químicos, físicos, biólogos, sino también es importante ingenieros biomédicos o bioingenieros médicos, porque con ellos podemos hacer todo lo que tenga que ver con imágenes. El análisis de algunas imágenes, por ejemplo, de técnicas como rayos X, tomografías, resonancias, eso a nosotros también nos ayuda para, a veces, saber cómo va evolucionando un tratamiento. Y ellos, con el conocimiento que tienen, hacen un análisis más, le llamamos radiómica, por ejemplo, y ellos, a través del análisis de la imagen, pueden precisamente sacar rasgos que te dicen, va evolucionando o va teniendo buen efecto el tratamiento. Aparte, no te he comentado algo importante. Aquí en el laboratorio nos apoyamos mucho de la nanotecnología.
Muchos de estos sistemas, o de lo que te hablaba hace ratito de los RNA de interferencia pequeños, esos necesitan de un transportador para que los lleve al lugar específico. ¿Quién es nuestro lugar específico o la región blanco? Pues las células de cáncer. Las células de cáncer, para poder hacer uso de esa nanotecnología tenemos que considerar ciertas características. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia que se tenga entre la expresión que tengan las células de cáncer en su superficie versus una célula normal? Como sabemos, las células de cáncer expresan en su superficie muchos receptores, ¿vale?, que les ayudan a su crecimiento, a su proliferación, a la progresión, a hacer metástasis, ¿no? Y esas características, o incluso evadir al sistema inmunológico. Entonces, esas características de sobreexpresión las utilizamos para precisamente hacer estos sistemas o nanosistemas y dirigirlos al cáncer. ¿Qué ventaja tenemos con eso? Pues que se va a acumular mayormente en el interior de las células de cáncer o en el tumor, si ustedes quieren, y se va a acumular muy poquito en las células normales. Esto genera una buena ventaja porque se reduce los efectos secundarios, ¿no?, por ejemplo. Y además de que tratamos de tener un mayor control del crecimiento del tumor, por ejemplo. Realmente es muy interesante esta parte, sí me impactó ahorita que me comenzó a contar un poquito en el aspecto de lo de los radicales libres, de cómo ustedes los emplean, bueno, para poder hacer esto, siendo que como nutriólogos pues sí vemos un aspecto de los radicales libres como siempre son los malos, pero no vemos como este extra que se puede utilizar con ellos, entonces sí, ver un poco más allá. Entonces eso realmente es muy impresionante y sí es algo que la comunidad debería conocer también para poder ver que no todo es malo, sino que bien enfocado puede encontrarse algo más allá. Voy a comentarte algo, espérate. Bien, hace ratito les comentaba las estrategias que usamos para ser más sensibles a las células de cáncer a un tratamiento. Y ahorita que tocaste lo de los radicales, los antioxidantes son una buena estrategia para radioproteger a los tejidos sanos de los efectos que tiene, por ejemplo, la radioterapia. Y entonces ahorita, actualmente, estamos trabajando precisamente con nutriólogos para poder implementar ahora o hacer más completo esta parte del proyecto, ¿no?, con antioxidantes. Precisamente, que no les puedo decir mucho porque la verdad estamos apenas empezando esa parte, conociendo, pero entonces sí es también importante decirles que la participación de los nutriólogos con nosotros pues sí nos ha estado abriendo otras alternativas, ¿no?, otras vías de cuál podemos mejorar precisamente la calidad de vida del paciente, ¿no? Pues lo importante es también saber, que sepamos que aquí ahorita todo se hace hasta los modelos animales, ¿no?, pero en un futuro pensando a lo mejor que se pueda precisamente mejorar esa calidad de vida del paciente con cáncer. ¿Cuál diría usted, doctora, que es o ha sido el momento más gratificante a lo largo de su carrera, a través de sus investigaciones? El momento más gratificante ha sido, yo creo, poder juntar todo el conocimiento que he adquirido tanto a lo largo de la carrera como la maestría y el doctorado. Ha sido un reto, la verdad, poder trabajar, ¿no?, combinar todo. Yo siempre les comenté hace ratito, yo siempre quise hacer edición genética, ¿no? Y hasta esto empezamos trabajando, imagínense, en el 2019, ¿no? Se viene pandemia y ya no pudimos, se detuvo, ¿no? Y se vino ya ahora sí a trabajar con esta modificación genética o silenciamiento de genes
hasta el 2022. Más o menos ahí fue cuando empezamos ya a arrancar con pruebas pequeñitas, y yo creo que el momento más gratificante, yo creo que ha sido en el 2024, donde el producto de ese trabajo que se tenía planeado desde el 2019, ¿no? Por decir, ya empezó a tener productos, ¿no? Pues a lo mejor publicaciones ya relacionadas con lo que yo siempre quise hacer, ¿no? Combinar todo, ¿no? Radioterapia, esto se le llama terapia génica, ¿no? La edición genética, terapia génica, combinarla con la radioterapia y bueno, y ahora con la nanotecnología. Ha sido un paso, un crecimiento, y que ya hasta de verdad el 2024 es donde ya generamos productos. Estudiantes que se han titulado con estos temas, tanto de maestría como de licenciatura, estudiantes que han participado en las publicaciones y pues también en algunos desarrollos tecnológicos como solicitudes de patente, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces eso es lo que yo creo que ha sido el momento más gratificante. Estudiantes que se han ganado premios por los proyectos que llevan en congreso, y pues eso, ¿no? Que los chicos salen emocionados porque presentan sus proyectos y pues se ganan, ¿no? Se reconocen y les dicen, qué bueno que haces algo por él. Que encuentran como dónde desempeñarse en un área que realmente les gusta. ¿Qué podría decirle usted a las nuevas generaciones o a los chicos que pronto nos verán en este video, que quieren o tienen la intención de buscar un área en la investigación, en dedicarse un poco más allá de lo que ven en los libros, lo que ven en el salón de clases? Porque realmente es como lo comentó usted, que poco a poco tenían la espinita y buscaron la manera de ver más allá. Exactamente. Es, primero que nada, ser dedicados, ser constantes, eso sí, constantes. El camino de la investigación no es sencillo, la verdad, no es sencillo. Requiere que seamos, les digo, trabajo constante, que tengamos siempre nuevas ideas, que no tengamos miedo a hacerlas, que lo intentemos. ¿Qué más puede pasar? ¿No? Que pues que no te salga, que la idea que tú tenías pues no sirve, ¿no? En realidad todo sirve, pero hay que hay que irle buscando. ¿Qué nos ayuda mucho? Que empecemos a salir y a conocer gente de otras áreas. De verdad no tengamos miedo de intentarlo, ¿no? A veces decimos, es que yo quise y hubiera, ¿no? Pues nadie te detiene, solo tú. Solo uno mismo dice, no voy a hacer porque ya estoy muy grande. Nadie es muy grande. Siempre tenemos esa oportunidad de aprender y de que ese nuevo conocimiento podamos darle pues ese nuevo enfoque, nuevas ideas, innovemos. O sea, le demos otras ideas que a lo mejor no se nos... y que van a decir los demás a lo mejor que son muy locas, pero no. Inténtalo. Yo digo, inténtalo. Pese a que te digan que no. Bueno, doctora, esta información realmente es muy enriquecedora y esperemos que todos los chicos, las futuras generaciones que quieran dedicarse un poco más a la investigación, pues tomen en cuenta todo esto. Que realmente luchen sí, por sus sueños, luchen por buscar algo más allá y saber que, como lo mencionó usted, todo puede servir, todo va a ayudar en algún momento, siempre y cuando no rendirse. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora. Por último, ¿cree que nos podría mostrar un poco de su laboratorio? Pues sí. Para poder mostrar. Pues sí. Miren, les voy a mostrar el pequeño laboratorio que tenemos. El laboratorio se llama Laboratorio de Investigación Interdiagnóstica y bueno, básicamente pues tenemos campanas, en realidad una campana de extracción para esterilizar el material. Aquí tenemos una sonda de ultrasonido que también lo utilizamos ahora para los nanosistemas, por ejemplo para la preparación de ellos. Esta es una ultracentrífuga que puede centrifugar a diferentes temperaturas, entre ellas hasta 4 grados, y le dicen refrigerada. Nos ayuda, por ejemplo, con toda la extracción de ácidos nucleicos, por ejemplo ADN, ARN.
¿sí? Y bueno, la centrífuga normal, que la utilizamos mucho para todo lo que tenga que ver con cultivos celulares, ¿no? Y este es un espectrofotómetro UV-Vis. Toda la caracterización química que hacemos de los materiales que les hablaba y de los nanosistemas, pues partimos de y él es quien nos dice, ahí está, no hay nada, ¿no? Por ejemplo. Bueno, un microscopio, la balanza, que es indispensable, ¿no? Puede medir hasta 0.0000, por ejemplo. Okay. La incubadora, que precisamente tenemos aquí los cultivos. ¿Qué tipo de cultivos tenemos? Pues las celulitas de cáncer. En esas cajitas tenemos precisamente cultivo de células de cáncer de próstata, ahorita, y de cáncer de mama, metastásicas. Entonces, estos cultivos, para trabajar con ellos, lo hacemos en un área que es relativamente... ahorita no podemos pasar, digo, no tenemos encendido las lámparas UV, pero básicamente es aquí en esta campana donde trabajamos todo lo que tenga que ver con los cultivos celulares. Una campana de flujo laminar. Y con esta evitamos que los cultivos se contaminen, por ejemplo. Y ahí ese es un microscopio invertido. Ese microscopio invertido nos ayuda a ver cómo van estos cultivos celulares, si están contaminados, si las células ya se murieron, si siguen vivas. Todo esto requiere pues de un cuidado, de un mantenimiento, así como los animalitos, también los cultivos celulares. Entonces, básicamente es lo que tenemos ahorita aquí en el laboratorio. Bueno, muchísimas gracias, doctora, de verdad. Como le había comentado, esto es muy enriquecedor, y poder conocer un poco de toda la labor que ustedes desempeñan aquí, que muy pocas veces, aunque se publica, pues la comunidad universitaria no lo conoce o realmente no se le da la importancia que debe. Simplemente ahorita lo que nos platicaba, su trabajo que desempeñan con las células cancerígenas, así, pues es algo muy relevante, y pues sí va a tener un impacto más allá. Entonces esperemos que sí se reciban recursos para poder crecer un poco más en esto, y muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Esperamos algún momento poder volver a contar con su apoyo y poder conocer un poco más de cómo van sus avances. Sí, perfecto. Muchísimas gracias.